Puede sonar difícil de creer, pero la última vez que José Mourinho, el hombre que alguna vez fue conocido como The Special One, famoso por su capacidad para transformar clubes y ganar títulos contra todo pronóstico, ganó una liga hace más de 10 años, cuando conquistó la Premier League 2014-2015 con el Chelsea. Y lo más increíble es que 10 años antes de eso, hace ya más de 2 décadas, fue cuando empezó a construir su reputación como un entrenador completamente fuera de lo normal. En esa época, José Mourinho no solo ascendió en el fútbol europeo, lo conquistó. Portugal, Italia, Inglaterra, incluso España. Donde fuera que iba no solo competía, ganaba. Y durante mucho tiempo esa confianza no sonaba arrogancia, porque era un hecho. José Mourinho y ganar títulos parecían inevitables. Sin embargo, el fútbol cambia rápido, y en los últimos años algo cambió. Después de estar en la cima absoluta del deporte, Mourinho vio cómo su reputación caía a un nivel que antes parecía impensado. En lugar de ser mencionado como uno de los mejores entrenadores del mundo, ahora muchas veces es visto como un técnico cuyo tiempo ya pasó, pasando de ser The Special One a lamentablemente The Finished One. Sin embargo, esto plantea una pregunta. ¿Qué fue lo que realmente le pasó a José Mourinho? Y lo más importante todavía, ¿alguna vez le volverá a encontrar esa chispa especial? Porque para entender el ascenso de Mourinho y quizás incluso su caída, primero hay que entender cómo veía él la dirección técnica. Para él, entrenar nunca se trató solamente de lo que ocurría dentro de la cancha. No era solo tácticas, sistemas o formaciones. Mourinho siempre intentó influir en algo más profundo, la mentalidad de sus jugadores, el entorno que lo rodeaba y, en última instancia, la forma en la que sus futbolistas pensaban y sentían el juego. Y eso lo llevó a convertirse en una mezcla de todo: táctico, estratega, psicólogo e incluso motivador. Alguien que no solo preparaba jugadores para los partidos, sino que los condicionaba para rendir bajo presión, creer y pelear por él. Y fue precisamente ese enfoque lo que hizo que su ascenso en Portugal fuera tan explosivo. No era simplemente diferente, estaba adelantado a su época. Incluso Zlatan Ibrahimovic dijo alguna vez que Mourinho hacía sentir a los jugadores como si fueran a la guerra por él. Sin embargo, durante la última década, la estructura del fútbol cambió de una manera que afecta especialmente a entrenadores como Mourinho. Los clubes ya no quieren que una sola persona controle todo. En vez de managers, ahora prefieren entrenadores principales, figuras cuyo enfoque se centra en los entrenamientos, la preparación de partidos y la táctica. Mientras tanto, las decisiones importantes, como fichajes, compras y ventas de jugadores, pasan a ser manejadas por otras áreas. Además, el análisis de datos y la estadística crecieron enormemente dentro del fútbol. Debido a eso, los clubes se adaptaron repartiendo responsabilidades entre distintos departamentos: equipos de scouting, analistas, directivos, cada uno encargándose de diferentes aspectos del club. Y eso, al final, le quita control al entrenador y reduce la dependencia a una sola figura. Claro, esto no ocurre en todos los equipos, todavía existen excepciones, pero en la mayoría de los clubes este modelo es el que domina. Y es un sistema diseñado para proteger al club, facilitar las transiciones y evitar daños cuando las cosas salen mal, especialmente desde la mirada de los dueños y ejecutivos. Pero para alguien como Mourinho eso cambia absolutamente todo, porque sus fortalezas nunca se basaron únicamente en la táctica. Mourinho entrega todo. Y eso, para bien o para mal, muchas veces significa control. Mourinho funciona mejor cuando puede moldear todo el entorno, desde el ambiente en el vestuario hasta los jugadores que llegan, el cuerpo técnico que lo rodea y los estándares generales del club. Él no solo quiere entrenar un equipo, quiere construir un sistema. Y uno de los ejemplos más claros de eso fue su primera etapa en el Chelsea. Según sus propias palabras, la estructura era muy simple: Roman Abramovich, Peter Kenyon y él. Roles claros, autoridad clara y cero confusión. Con el respaldo total de Abramovich, Chelsea prácticamente funcionaba a través de Mourinho y por eso el éxito llegó de inmediato. Fue él quien terminó con la sequía de títulos de Premier del club. Y todavía más famoso fue lo que ocurrió en Inter de Milán, donde ese control se transformó en algo más poderoso: la lealtad de sus jugadores. Ese plantel del Inter estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Mourinho. En palabras de Wesley Sneijder, habrían matado y muerto por él. Y aunque ese nivel de conexión emocional es raro e incluso extremo, terminó convirtiéndose en una de sus armas más fuertes. Porque cuando todo un plantel está unido bajo un mismo propósito, se vuelve increíblemente difícil de quebrar. Pero como mencionamos antes, su influencia no terminaba ahí, también se extendía al mercado de fichajes. Existe una historia muy conocida de su etapa en el Chelsea, cuando insistió en fichar a Didier Drogba, un jugador que Roman Abramovich prácticamente ni conocía en ese momento. Las instrucciones de Mourinho fueron simples: paguen por Drogba y no hagan preguntas. Y como sabemos, el club confió en él y la historia terminó dándole la razón. Porque siendo sinceros, ¿cuántos entrenadores pueden hablarle así al dueño del club y aún así conseguir lo que quieren? Ese era el nivel de autoridad que tenía Mourinho.
Pero ahora comparemos eso con el fútbol moderno. En el Manchester United, por ejemplo, parte de la tensión surgió por su propia disposición a confiar en jugadores jóvenes, y viéndolo en retrospectiva, bueno, tenía razón, porque tenía jugadores como Jesse Lingard que no eran precisamente los más serios, por nombrar algunos. Después de todo, Mourinho cuestionó públicamente si algunos futbolistas estaban realmente preparados o siquiera tenían el nivel suficiente, priorizando en cambio la experiencia y el rendimiento inmediato. Y en un panorama futbolístico que hoy está profundamente marcado por la sostenibilidad financiera y la necesidad de generar ganancias, ese enfoque es mucho más difícil de justificar. Cuando Mourinho estaba en el Porto, Chelsea e Inter de Milán, ese tipo de restricciones financieras no existían o al menos no tenían tanta influencia. Los clubes tenían más libertad para armar planteles rápidamente, invertir fuerte y priorizar los resultados por encima de la planificación a largo plazo. Y sinceramente se puede debatir si era o no el enfoque correcto, pero ese entorno encajaba perfectamente con José Mourinho. Hoy los clubes funcionan de manera muy diferente. Desarrollar talento en la cantera, controlar el gasto y mantener un equilibrio financiero no solo se convirtió en la norma. Para la mayoría de los clubes pasó de ser el objetivo principal, y para un entrenador que nunca fue conocido por desarrollar jóvenes, que depende de un fuerte respaldo económico y de jugadores ya consolidados, esas limitaciones pueden ser un gran problema. Y un ejemplo claro de eso fue su etapa en la Roma. El club encaró el proyecto con una mentalidad de doble plazo: ganar ahora mientras construían el futuro. E históricamente eso es extremadamente difícil de hacer funcionar para cualquier club, porque para su tercera temporada la frustración ya estaba en su punto máximo. Las limitaciones financieras restringían lo que la Roma podía hacer en el mercado de fichajes, y eso terminó generando desacuerdos sobre objetivos y profundidad de plantel. Claro, la Roma ganó la Conference League con José Mourinho, pero siendo sinceros, ese no era el gran objetivo inicial ni de la dirigencia ni del propio Mourinho. Eventualmente todas esas tensiones terminaron trasladándose al campo del juego, donde los resultados comenzaron a caer y la etapa de José Mourinho llegó a su final a mitad de temporada. En Porto, Chelsea, Inter e incluso en el Madrid, nunca se esperaba que liderara un proyecto de crecimiento a largo plazo que sobreviva después de él. Simplemente heredaba o armaba rápidamente planteles listos para competir al máximo nivel. Jugadores experimentados, personalidades fuertes, futbolistas acostumbrados a la presión más grande del mundo. Para Mourinho, manejar ese tipo de grupos era algo natural. Él les hacía entender que el único objetivo era ganar. Y ni siquiera la histórica Champions League del Porto fue simplemente un milagro. Aunque algunos puedan discutirlo, eso no es lo importante, porque en realidad fue el resultado de un plantel perfectamente equilibrado junto a un entrenador que sabía exactamente cómo sacar lo mejor de cada jugador. Ahora compara eso con sus trabajos más recientes: Tottenham, Roma y Fenerbahce, equipos que no estaban realmente preparados para dominar al más alto nivel cuando él llegó. De hecho, ni siquiera pudo ganar títulos en la Superliga turca, y aquella Conference League con la Roma fue el último trofeo que ganó José Mourinho. Quizás lo más preciso sobre la carrera de José Mourinho en estos últimos 10 años no sea decir que está acabado, tal vez lo correcto sea decir que estuvo trabajando en entornos que nunca potenciaron de todo aquello que mejor sabe hacer. Pero incluso eso tampoco explica completamente la situación, porque más allá de todos los cambios estructurales alrededor de Mourinho, también hubo una transformación táctica en el fútbol que hizo que su enfoque sea mucho más difícil de aplicar de manera constante. Mourinho nunca fue un entrenador que reinventara su filosofía. En sus años de éxito, sus equipos eran organizados, disciplinados y estaban preparados para la batalla. Se puede decir que parte del problema tiene que ver con la mentalidad de la nueva generación de futbolistas, pero también se puede argumentar que hoy, al máximo nivel, los equipos están obligados a presionar agresivamente, controlar los espacios en campo rival y mantener estructuras tácticas muy estrictas. En cambio, los equipos de Mourinho siempre fueron más selectivos. Muchas veces defendían en bloque medio o bajo, priorizando el control de riesgo y una salida menos estructurada. Y aunque ese enfoque todavía puede funcionar en partidos grandes, a lo largo de una temporada completa puede limitar la capacidad de un equipo para imponerse constantemente. Porque muchos equipos modernos dependen de patrones muy ofensivos muy trabajados, movimientos coordinados diseñados para romper defensas organizadas, sacar a los defensores de posición y atacar zonas específicas hasta generar espacios. Mourinho, por el contrario, históricamente confió mucho más en la toma de decisiones de sus jugadores, y sí, dentro de un marco disciplinado, en su mejor momento logró que sus equipos fueran impredecibles, pero hoy, contra defensas compactas, con ese estilo más libre y maverick, hace que la generación de ocasiones sea mucho menos constante. Y cuando los resultados empiecen a caer y ya no existe esa magia que antes parecía acompañarlo, no solo aumenta las críticas, sino que también la paciencia de las dirigencias comienza a agotarse rápidamente. Entonces, quizás el problema no sea necesariamente que las ideas de Mourinho ya no funcionen. Tal vez el verdadero problema es que necesitan condiciones muy específicas, jugadores muy específicos y una mentalidad muy específica para sostener el éxito durante toda una temporada. Y eso también refleja cómo evolucionó el fútbol. El juego se movía hacia la posesión, la presión estructurada, los sistemas altamente coreografiados y estilos cada vez más robóticos. Porque a lo largo de su carrera, incluso en sus mejores años, Mourinho nunca fue reconocido únicamente por sus tácticas. Pero tal vez en el fútbol moderno ahí es donde empieza a quedarse corto. Porque incluso la percepción sobre él, no solo como entrenador, sino también como personalidad, cambió muchísimo. Al principio de su carrera, su personalidad era parte de su fortaleza: seguro de sí mismo, confrontativo, polémico y siempre controlando la narrativa.
Pero con el paso de los años y con resultados menos consistentes, esos mismos rasgos empezaron a verse de otra manera. Lo que antes parecía carismático, hoy puede parecer arrogante o agresivo. Su comportamiento prácticamente nunca cambió, lo que cambió fue el contexto y la época. Sin duda, la personalidad de Mourinho amplifica todo. Cuando gana, refuerza su autoridad. Cuando pierde, intensifica todavía más las críticas. Entonces, ¿José Mourinho realmente está acabado? Al menos en el fútbol de selecciones su nombre sigue apareciendo cada cierto tiempo, siempre existe el rumor de que podría dirigir a una tal selección o asumir algún gran proyecto internacional, incluso hubo conversaciones sobre la posibilidad de que fuera entrenador de Portugal, algo que él mismo postergó durante muchos años de su carrera. Y sinceramente, el encaje parece bastante claro. El fútbol internacional funciona bajo condiciones muy distintas, menos tiempo de entrenamiento, menos oportunidades para construir sistemas complejos y un enfoque mucho más centrado en los resultados inmediatos dentro de torneos cortos. En ese contexto, el éxito depende de la organización, la disciplina y la capacidad de manejar momentos clave. Y justamente ahí es donde Mourinho históricamente siempre destacó. Y quizás en ese entorno desaparecerían muchas de las limitaciones que enfrentó a nivel de clubes. En este momento, en Benfica, llegando al club en medio de cierre de temporada no le fue mal, pero tampoco mostró la superioridad que muchos esperaban. Después de todo, Benfica está segundo en la Primeira Liga, a solo 7 puntos del líder Porto. Pero aún así, para Mourinho eso no alcanza. Y aunque inicialmente firmó un contrato por 2 años después de terminar la temporada, realmente nadie sabe qué puede pasar, porque después de no haber ganado títulos, tampoco está claro si Benfica realmente decidirá continuar con él. Lo que nos lleva a la gran pregunta, ¿qué viene ahora? En este momento, el nombre de Mourinho está siendo vinculado con un posible regreso al Real Madrid. Los reportes indican que está en la lista de candidatos e incluso que está siendo seriamente considerado, ya que Florentino Pérez todavía valora lo que podría aportar, especialmente teniendo en cuenta los actuales problemas del Madrid con el control del vestuario y los egos dentro del plantel. Mourinho podría ser el tipo de entrenador capaz de restaurar la autoridad, aunque al mismo tiempo no existe ninguna garantía de que realmente sea la opción ideal. Curiosamente, el propio Mourinho tampoco descartó esa posibilidad. Así que aunque pasó mucho tiempo desde la última vez que ganó una liga, e incluso más desde que dominó el fútbol europeo, cuando los grandes clubes necesitan control, autoridad e impacto inmediato, todavía podrían mirar hacia él. Y si el entorno concreto se encuentra con el entrenador indicado, quizás el Mourinho que una vez conquistó Europa no esté tan lejos como parece. Entonces, ¿qué opinas? ¿José Mourinho sigue siendo The Special One o ya se convirtió en The Finished One?